Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Saño y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Jack Grealish y lo que ha sido la caída, y hasta podemos hablar un poco acerca del fin del extremo inglés que parecía destinado a ser uno de los mejores jugadores de la Premier, por el cual se pagó muchísimo dinero, pero que sin embargo en el City nunca ha rendido. 4 temporadas después de su llegada, está claro que atraviesa uno de los momentos más bajos y de menor participación en el equipo de Guardiola, y su futuro parece más lejano a cercano al equipo que actualmente no marcha en una buena posición en la Premier. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión y análisis en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales, y sin darle mucha más vuelta, comenzamos con la idea del video. Desde la llegada de las inversiones de capital árabe al Manchester City, se han realizado grandes fichajes a lo largo de los últimos años y en distintas zonas del campo, en las cuales la verdad el precio a pagar no ha sido un problema. Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Rodri, Josko Gvardiol, hasta Julián Álvarez fueron algunos de los bombazos de mercado que ha concretado el City a lo largo de los distintos mercados de pases. Sin embargo, hay uno, que es el que resalta por ser el que más dinero costó. Y sin embargo, también, a pesar de ser el que más dinero costó, es un jugador que no ha rendido. Y me refiero nada más y nada menos que a Jack Grealish. El extremo, mediocampista si le quieren decir, de la selección inglesa jugaba en el Aston Villa y había destacado y mucho por su forma de jugar y también por su gran temporada en el club de los villanos. Por eso el Manchester City decidió hacer el fichaje más grande en la historia del club y pagar cerca de 117 millones y medio de euros por su ficha. Sin duda, Jack Grealish había tenido una carrera particular. Un futbolista que no había destacado cuando era joven, que había pasado por distintas categorías del fútbol inglés, que en muchos momentos inclusive había pensado en abandonar el fútbol, en sus propias palabras, que había tenido conflictos extradeportivos vinculado a las salidas de fiesta, vinculado a los excesos en el consumo de alcohol, pero que sin embargo en el Aston Villa después de muchos años había logrado consolidarse y se había vuelto el jugador de moda en la Premier, allá por la temporada 19-20 y la temporada 20-21, teniendo muy buenas actuaciones, llegando a la selección inglesa y destacando por sobre todas las cosas, no tanto por la cantidad de goles y asistencias que hacía, porque a lo largo de esas temporadas promediaba unos 10 goles y unas 10 asistencias en cada una de ellas, pero sí destacaba y mucho por su forma de jugar tan particular. Muchos lo titulaban en su época como el inglés menos inglés o el inglés más brasileño, porque claro, tenía una forma de jugar de extremo, de gambetear, de eludir a los rivales, que lo hacía mucho más parecido al fútbol sudamericano que a un futbolista europeo o al típico extremo Premier, que estamos tan acostumbrados a ver a jugar a pierna cambiada y encarar hacia adentro, ya sea para pegarle o para terminar dando un pase. Grealish era otra cosa distinta y justamente por eso resaltaba. Un jugador que en el 1 contra 1 encaraba a los rivales, a los defensores, y se los sacaba de encima para después ver si tiraba un centro hacia atrás, si le pegaba al arco, si encaraba al arquero, pero era algo distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver en el fútbol inglés en general. A lo largo de estos 4 años, bajo las órdenes de Pep Guardiola, siempre el español ha sido muy elogioso de Grealish, pero en muchas ocasiones el futbolista se vio también castigado por el entrenador, ya sea por cuestiones futbolísticas como motivos fuera del campo. Lo cierto es que en el último tiempo Grealish se lo ha visto casi marginado del equipo, porque el ataque del City tiene un nivel muy alto de protagonistas. Jugadores como Phil Foden, más allá de que no está en una buena temporada, Bernardo Silva, que tampoco está en un gran año, Kevin De Bruyne, que está volviendo una lesión, y sobre todo en los delanteros o extremos, junto a Haaland han ganado mucho más protagonismo Jeremy Doku o el brasileño Savinho, que ha llegado justamente esta temporada, mientras que entre todos los mencionados, el que parece más lejano a tener oportunidades es Jack Grealish. En ese contexto y de acuerdo a distintos medios se habría reunido con directivos de otros equipos en los cuales empieza a pensar seriamente que su etapa en el City ha terminado. Y es que hay que ser honestos, los 117 millones y medio de euros que se pagó en su momento no han estado dentro de las expectativas o no han logrado que Jack Grealish rinda de acuerdo a lo que se esperaba. Las temporadas de Jack, la realidad es que no han estado a la altura de lo esperado. Su primer año jugó 39 partidos, marcó 6 goles y dio 5 asistencias. En su segunda temporada iba a mejorar bastante sus prestaciones y probablemente ha sido la mejor que ha tenido en el club Citizen.
50 partidos, 5 goles y 11 asistencias. Sin embargo, en la anterior, en la 23-24, nuevamente mermó bastante su nivel. Y también es cierto la consideración de Guardiola. Jugó 36 encuentros, aportando 3 goles y 4 asistencias. En la actual directamente todavía no ha marcado goles y solamente ha aportado 2 asistencias. El director deportivo del Tottenham, John Lang, ha sido una persona importante en la vida de Grealish, ya que en su momento, cuando estaba en el Aston Villa y trabajaba en ese club, jugó un papel determinante para que termine dándose su transferencia al City. Justamente por eso es que se habla y mucho de que el equipo que más estaría interesado de hacerse con sus servicios son los Spurs. La consideración de Guardiola con Grealish se ha erosionado, más todavía con la crisis de resultados que se vive en el club Citizen. Ha perdido 6 de los últimos 7 partidos, y donde el inglés no ha hecho tampoco mucho por cambiar esa historia. De hecho, Grealish solamente ha jugado 670 minutos a lo largo de la temporada y siempre ingresando desde el banco de suplente, ya sea en los partidos de Premier donde solamente ha marcado, como les digo, asistencias. Guardiola daría luz verde a la salida de Grealish, aunque no sería fácil tampoco que se pongan de acuerdo los clubes, teniendo en cuenta la gran inversión que hizo el City. No lo va a regalar. 117 millones de euros es imposible que los pueda recuperar, pero está claro que algo de esa inversión el City va a intentar buscar. Por eso una opción bastante interesante, o la que más lógica tendría, sería un préstamo al Tottenham con una opción de compra que sea accesible pero que tampoco sea tan baja como para que el City pierda todo el capital invertido. Desde la salida de Harry Kane se necesita un jugador que dé ese golpe de efecto y entienden que Grealish podría ser justamente quien cumpla con esas condiciones. Él tiene firmado un contrato hasta el 2027, por lo cual también empieza a entrar en una zona gris, en la cual si no renueva con el City corre en peligro de perderlo libre. Así que entendiendo que después de casi 4 temporadas donde no ha rendido, es el momento perfecto de desprenderse de él. ¿Por qué ha fracasado? La realidad es que es muy difícil saber realmente los factores de por qué un jugador rinde también en un equipo, llega a otro y no lo termina haciendo. En términos generales siempre se habla de las mismas cuestiones. Un jugador por el cual se pagan 117 millones de euros se convierte automáticamente en el jugador más caro de la historia del club. Pasa de un club que, no digo chico porque el Aston Villa tiene mucha tradición en Inglaterra, pero en la actualidad está lejos de ser lo que es el Manchester City, también dar un salto así importante, generan tantas expectativas, se ponen tanto foco sobre él, que si rápidamente la cosa no va bien, se empieza a generar cada vez más y más presión, más murmullos cuando agarra la pelota, y eso no afecta para nada bien a un jugador, sobre todo en la parte mental. También hay que tener en cuenta otro factor importante, el estilo de juego de Guardiola. Está claro que para lo que pretende el técnico español, para los extremos que normalmente ha utilizado, jugadores muy veloces, jugadores como les digo antes, mucho más tendientes a encarar hacia adentro y patear al arco, jugadores quizás tendientes a desbordar por su velocidad, Grealish no era el indicado, no era un jugador que podía adaptarse bien. Él necesita muchas más libertades, no jugar quizás tanto en un esquema firme de un 4-3-3 jugado tirado a la banda, sino tener la libertad de si quiere ir hacia el medio poder hacerlo, de si quiere cambiar de banda también, de si quiere encarar en un 1 contra 1, tener la posibilidad de perder la pelota y no tener un reclamo por parte del entrenador o que directamente lo saque y lo mande al banco de suplentes por no haber cumplido con las indicaciones. Y está claro que para mí Guardiola en ese sentido no es el técnico indicado que debería haber tenido Grealish para poder continuar con esa línea de su estilo de juego que lo había llevado justamente en su momento a ser de los jugadores de moda en la Premier y además un jugador habitual en la selección inglesa, algo que lamentablemente Jack también ha perdido en los últimos años porque pasó de estar en la última Eurocopa, también en el Mundial de Qatar, a que justamente la Eurocopa que se jugó este año 2024 ni siquiera esté convocado. Una lástima realmente porque es un jugador, como les digo, cuando hizo su irrupción fuerte en la Premier, gustaba y mucho. Era un jugador que llamaba la atención de ver, te gustaba cuando veías lo que hacía en el Aston Villa y que lamentablemente en el City en estos años lo ha perdido. ¿Creen que se pueda recuperar? ¿Cuál es el equipo en el cual les gustaría ver a Grealish? Yo honestamente lo veo difícil que salga de la Premier, pero evidentemente dentro de las opciones de la Premier hay muchos equipos que podrían desear tener a Grealish y apostar a recuperar la versión del Aston Villa. No mucho más para decir, suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin darle mucha más vuelta los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.